El olor de la tormenta se pegaba al asfalto como una lengua caliente. Cielo lo sentía en la punta de la nariz, un cosquilleo eléctrico que le recordaba que la lluvia venía cargada de historias, de techos rotos, de basura fresca, de humanos que dormían con ventanas abiertas. La colina de los Olivos olía a dinero viejo y a cloro de piscina, pero debajo de todo eso había algo más: miedo. Miedo humano, el que se disfraza de perfume caro y se esconde detrás de portones eléctricos. La manada avanzaba en fila india, 4 sombras negras contra el resplandor de las farolas. Cielo iba delante, sus patas pisando con la precisión de quien ha memorizado cada grieta de la ciudad. Detrás, Nieve cojeaba con dignidad, su pata izquierda más corta que la derecha, un recuerdo de un auto que nunca se detuvo. Sombra, el cachorro mudo, trotaba pegado a sus talones, sus ojos demasiado grandes para su cabeza, reflejando cada luz como charcos de mercurio. Fuego cerraba la marcha, su respiración ronca como un motor viejo, el ojo ciego brillando blanco bajo la lluvia que empezaba a caer. Habían olfateado los contenedores de la mansión Alcázar desde 3 cuadras de distancia. Caviar. No el de lata, sino el bueno, el que viene en frascos de cristal y huele a mar muerto y a billetes nuevos. Cielo lo sabía porque una vez, hace 2 inviernos, había encontrado un frasco roto en el parque y se había lamido los restos hasta que le dolieron las encías. Ahora, el olor era más fuerte, mezclado con el de la basura orgánica que los ricos tiran sin mirar: huesos de cordero, piel de salmón, cáscaras de aguacate que brillaban como esmeraldas podridas. El portón de la mansión era una boca de hierro forjado, con dragones que parecían reírse de ellos. Cielo se detuvo, sus orejas cortadas, herencia de un criador que quería perros de trabajo, se alzaron como antenas. Escuchó el zumbido de las cámaras de seguridad, el chapoteo de la lluvia en el mármol. Y algo más: pasos. Pasos humanos, rápidos, con tacones que repiqueteaban como huesos contra el suelo. Victoria Alcázar salió al balcón del segundo piso como una reina enojada. Llevaba una bata de seda que brillaba bajo la luz de los faroles, el cabello recogido en un moño que parecía una corona de espinas. Sus ojos estaban rojos, no de llorar, sino de no dormir. En su mano derecha sostenía una manguera de jardín, de esas que se conectan al sistema de riego automático. En la izquierda, una botella de whisky escocés que valía más que la vida de cualquiera de los perros. Otra vez ustedes, dijo, su voz cortando la lluvia como un cuchillo. ¿Cuántas veces tengo que decirles que no son bienvenidos? Cielo no entendía las palabras, pero sí el tono. Era el mismo que usaban los niños cuando tiraban piedras, el mismo que usaban los guardias cuando sacaban las macanas. La manada se detuvo al unísono, sus cuerpos tensos como cuerdas de guitarra. Nieve gruñó bajo, un sonido que venía desde el fondo de su pecho, donde guardaba todas las cicatrices que no se veían. Victoria giró la llave del sistema de riego. El agua salió con fuerza, pero no era agua fría. Era caliente. 60 grados, quizás más. El tipo de calor que usa para limpiar las manchas de sangre en las losas del patio. El chorro golpeó a Cielo primero, directo en el hocico. El dolor fue instantáneo, como si le hubieran prendido fuego a la cara. Olía a carne quemada, a pelo chamuscado, a algo que nunca olvidaría. Fuego rugió, un sonido que hizo temblar las ventanas de la mansión. Intentó avanzar, sus músculos tensos bajo la piel llena de cicatrices de peleas pasadas, pero el agua lo golpeó en el ojo ciego y lo hizo retroceder. Nieve se interpuso entre el chorro y Sombra, recibiendo el impacto en el lomo. Su pelo blanco se volvió rosa donde el agua tocó la piel, y por un momento pareció que sangraba. Sombra no hizo ruido. Nunca lo hacía. Solo abrió la boca en un grito silencioso, sus ojos llenos de algo que no era miedo, sino comprensión. Cielo retrocedió, empujando a la manada con el hombro. El agua seguía cayendo, un diluvio artificial que olía a cloro y a odio. Sus patas resbalaban en el mármol mojado, cada paso una agonía. Sentía el olor de su propia piel quemada, mezclado con el de la lluvia, con el del caviar que nunca probarían. Pero algo más flotaba en el aire, un olor metálico, antiguo, que venía desde los contenedores. Sombra fue el primero en verlo. Mientras los demás retrocedían, el cachorro se lanzó hacia adelante, esquivando el chorro de agua con una agilidad que no debería tener un perro de su tamaño. Sus patas delanteras arañaron la tapa de uno de los contenedores, y algo brilló entre la basura: un collar.
plata oxidada, con un grabado que parecía una luna creciente. El cachorro lo tomó entre los dientes con cuidado, como si fuera un huevo, y corrió de vuelta hacia la manada. Victoria seguía gritando, pero sus palabras se perdían en el ruido de la lluvia. El agua caliente había dejado de salir, la manguera colgaba flácida de su mano, goteando como una herida. Los perros ya estaban en la calle, sus cuerpos temblando no solo por el frío, sino por algo más profundo. Cielo se detuvo bajo un farol, el agua corriendo por su hocico quemado, y miró el collar que Sombra dejaba a sus patas. Era viejo. Muy viejo. El tipo de viejo que huele a tierra removida y a promesas rotas. En el centro del medallón, apenas visible bajo el óxido, había unas iniciales, LS. Y una fecha, 1927. Cielo no sabía leer, pero reconoció el símbolo. Lo había visto antes, en los sueños que compartía con la manada, en las historias que Nieve proyectaba con sus feromonas cuando dormían juntos bajo los puentes. La marca de la deuda. El viento cambió de dirección, trayendo un nuevo olor, sangre. No la de ellos, aunque sus hocicos sangraban por las quemaduras. Era sangre humana, antigua, mezclada con el olor de la madera podrida y el lodo seco. Cielo alzó la cabeza. A lo lejos, en la cima de la colina, las luces de la mansión Alcázar parpadeaban como ojos moribundos. Y en una de las ventanas del ático, una silueta se movía. Un hombre viejo, encorvado, con una linterna en la mano. Don Alberto Alcázar miraba a los perros desde arriba, su rostro pálido como la luna. En su otra mano sostenía algo que brillaba, un frasco de cristal, lleno de un líquido verde que parecía veneno. Sus labios se movían, formando palabras que el viento se llevaba. Pero Cielo las entendió igual. Perdónalos, decía el viejo. No saben lo que hacen. Victoria seguía en el balcón, la manguera olvidada a sus pies. El agua fría de la lluvia ahora caía sobre su bata de seda, empapándola, haciéndola pesar como plomo. Miraba a los perros que se alejaban, sus siluetas recortadas contra la luz de los faroles, y por primera vez en años sintió algo que no era ira ni aburrimiento. Era miedo. Miedo de verdad, el que te hace darte cuenta de que has cruzado una línea que no tiene vuelta atrás. Cielo tomó el collar entre los dientes. Pesaba más de lo que debería, como si estuviera hecho de recuerdos en lugar de plata. Lo llevó hasta Nieve, que lo olió con cuidado, sus narices rozando el metal oxidado. Sus ojos se cerraron, y cuando los abrió de nuevo, brillaban con algo que parecía lágrimas. Aunque los perros no lloran, luna de plata, susurró en el lenguaje de los olores, proyectando la imagen de una perra blanca corriendo a través de un río de lodo, guiando a un hombre hacia la salvación. La deuda. Fuego gruñó, su ojo bueno fijo en la mansión. Sentía el olor del veneno desde aquí, un olor que conocía bien, el mismo que usaban en las peleas para enloquecer a los perros antes de soltarlos en el ruedo. Sombra se pegó a las patas de Cielo, temblando. El cachorro no entendía las palabras, pero sí el peso del collar. Lo sentía en los dientes, en la lengua, en el fondo del estómago. La lluvia caía más fuerte ahora, lavando la sangre de sus hocicos, pero no el dolor. Cielo miró una última vez hacia la mansión. Victoria seguía allí, inmóvil, como una estatua que alguien olvidó terminar. El viejo en la ventana había desaparecido. Pero el olor del veneno seguía en el aire, flotando como una promesa. La manada se movió. No corrieron. Caminaron. Cada paso era una decisión. Cada paso los alejaba de la mansión, pero los acercaba a algo más grande. El collar tintineaba entre los dientes de Cielo, un sonido metálico que se mezclaba con el de la lluvia. Detrás de ellos, las luces de la mansión se apagaron una por una, como si la casa misma estuviera cerrando los ojos. En algún lugar de la ciudad, un reloj dio las 3 de la madrugada. Los perros siguieron caminando, sus sombras alargándose bajo los faroles, el collar brillando como una estrella caída. Y en la mansión, Victoria Alcázar se quedó mirando la oscuridad, con el sabor del whisky todavía en la lengua y el olor de la carne quemada en la nariz. No sabía que acababa de empezar algo que no podría detener. El puente de Insurgentes olía a río muerto y a gasolina vieja. El agua abajo corría negra, reflejando las luces de los autos que pasaban por arriba como estrellas enfermas. Nieve se arrastró primero hasta el refugio improvisado, una cavidad bajo el arco de concreto donde el viento no entraba del todo y el ruido de la ciudad se convertía en un murmullo lejano.
Cojeaba más de lo usual, la quemadura en su lomo le ardía con cada movimiento, un fuego lento que le recordaba que el dolor también es memoria. Cielo llegó después, el collar de plata colgando de su hocico como un trofeo demasiado pesado. Lo depositó con cuidado sobre una pila de cartones húmedos, junto a un hueso de res que alguien había tirado desde un camión de carga. El metal tintineó contra el cartón, un sonido que hizo eco en la oscuridad como una campana rota. Sombra se acurrucó al instante contra el collar, sus narinas rozando las iniciales grabadas, inhalando el olor a óxido y a algo más antiguo, tierra removida, sangre seca, promesas que olían a lodo. Fuego fue el último. Su respiración era un fuelle roto, cada exhalación dejando un rastro de vapor en el aire frío. El ojo ciego brillaba blanco bajo la luz de un farol lejano, y el otro, el bueno, estaba fijo en la entrada del refugio. Olfateaba. Siempre olfateaba. Su mundo era un mapa de olores que los demás apenas podían imaginar, el rastro de un gato callejero que había pasado hacía 3 días, el miedo de un humano que orinó contra la columna la semana pasada, y ahora, algo nuevo. Algo que le hacía erizar el pelo del cuello. Nieve se acomodó con dificultad, su pata coja extendida como una rama rota. El dolor en su lomo era un latido constante, pero lo ignoró. Había aprendido hace mucho que el dolor es solo otro olor, uno que se queda pegado a la piel hasta que decides si lo llevas contigo o lo dejas atrás. Se acercó al collar, sus narinas dilatándose. Lo olió una vez, 2, 3. Cada inhalación era una página de un libro que solo los perros podían leer, y entonces proyectó, no era hablar. Los perros no hablan como los humanos, con palabras que se disuelven en el aire. Proyectan. Liberan feromonas desde glándulas ocultas bajo la cola, en las almohadillas, en el aliento. Son historias completas, comprimidas en moléculas que viajan por el aire y se pegan a las narices de los demás como polvo de estrellas. Nieve cerró los ojos y dejó que la memoria fluyera. Primero vino el olor a lodo. Lodo espeso, negro, que se pegaba a las patas como melaza. Después, el agua. Agua que subía, que rugía, que olía a muerte y a pescado podrido. Era 1927, aunque los perros no contaban los años como los humanos. Era la gran inundación, la que se tragó barrios enteros y dejó a los ricos mirando desde las colinas como dioses indiferentes. En la proyección, apareció Luna de Plata. Era una perra blanca, no como la nieve limpia, sino como la plata oxidada, manchada, con sombras en el pelaje que parecían mapas. Corría por un techo que se hundía lentamente, el agua lamiendo sus patas. Delante de ella, un hombre. Joven, aunque olía a miedo viejo. Llevaba un traje que alguna vez fue fino, ahora empapado y pesado como un sudario. En su mano, una niña pequeña, apenas un bulto de ropa mojada y llanto. Luna de Plata no dudó. Saltó al agua, que le llegaba al pecho, y mordió la manga del hombre. No con fuerza, solo lo suficiente para guiar. El hombre la siguió, tropezando, cayendo, levantándose. Detrás de ellos, el techo se derrumbó con un sonido que era mitad trueno, mitad grito. El agua los arrastró, pero Luna de Plata nadaba contra la corriente, sus patas cortando el lodo como cuchillos. 3 kilómetros. 3 kilómetros de agua que olía a mierda y a cadáveres, de casas que flotaban como barcos rotos, de niños que ya no lloraban porque estaban demasiado cansados. Luna de Plata los guió a todos, al hombre, a la niña, a otros que se unieron en el camino. Los llevó a la colina, la misma colina de los olivos donde ahora estaba la mansión Alcázar. Allí, el agua se detuvo, como si tuviera miedo de subir más. El hombre se arrodilló ante Luna de Plata. Le quitó su propio cinturón, de cuero fino, y lo ató alrededor del cuello de la perra como un collar improvisado. Juró. Los perros no entienden las palabras, pero entienden los juramentos. Son olores que se graban en el alma. A cambio de mi vida, protegeremos a tus descendientes por siempre. El hombre era el bisabuelo de Victoria Alcázar. La niña, su madre. La proyección terminó tan bruscamente como había empezado. Nieve abrió los ojos, y el refugio volvió a oler a río muerto y a cartón mojado. Los demás estaban inmóviles, sus cuerpos tensos como cuerdas. Cielo fue el primero en moverse. Se acercó al collar y lo olió de nuevo, más despacio esta vez. El olor a Luna de Plata estaba allí, débil pero inconfundible, como un eco. Fuego gruñó,
bajo y profundo. Su ojo bueno estaba fijo en la entrada del refugio. El olor que había detectado antes era más fuerte ahora. Humano. Enfermo. El olor del cáncer, ese que Fuego conocía bien porque lo había olido en los perros de pelea que morían lentos en las jaulas. Pero este era diferente. Era cáncer viejo, avanzado, mezclado con el olor de medicamentos caros y desesperación. Sombra se movió entonces, algo que rara vez hacía sin que se lo pidieran. Tomó el collar entre los dientes y lo llevó hasta Nieve. Lo depositó a sus patas y luego se sentó, sus ojos grandes fijos en ella. No hacía ruido, nunca lo hacía, pero su lenguaje era claro. Enséñame. Nieve entendió. Proyectó de nuevo, pero esta vez solo para Sombra. Le mostró el perfume. No el de la lluvia, no el del caviar. El perfume de la mujer del balcón. Victoria Alcázar. Era el mismo que usaba la bisabuela traidora, la que rompió el juramento. La que, años después de la inundación, encerró a Luna de Plata en un sótano y la dejó morir de hambre porque ya no servía. El perfume era una marca, una firma olfativa que se transmitía de generación en generación como una maldición. Sombra tembló. No de frío. El cachorro entendía ahora. El collar no era solo un objeto. Era una deuda. Y la mujer del balcón era la última de la línea. Cielo se levantó. Su hocico quemado le dolía con cada movimiento, pero lo ignoró. Miró a la manada, uno por uno. Nieve asintió, su pata coja temblando ligeramente. Fuego mostró los dientes, no en amenaza, sino en aceptación. Sombra se pegó a las patas de Cielo, el collar de nuevo entre sus dientes. Tenían que moverse. El olor del humano enfermo se acercaba. Pasos. Lentos, arrastrados, pero decididos. Cielo olfateó el aire. Venía del lado de la colina, el mismo camino que habían tomado ellos. Y traía algo más, metal. Frío. El olor de un frasco de cristal. Don Alberto Alcázar avanzaba bajo la lluvia, su linterna cortando la oscuridad como un cuchillo. Llevaba un abrigo que pesaba demasiado para su cuerpo consumido, y en la mano derecha, el frasco. Verde. Brillante. Veneno. Lo había preparado él mismo, en el laboratorio secreto de la mansión, usando una fórmula que su padre le había enseñado. Para los perros, le había dicho. Para que no sufran, pero don Alberto sabía la verdad. El veneno no era para los perros. Era para Victoria. Para liberarla del remordimiento que él mismo había plantado en su corazón al contarle la historia de Luna de Plata. La historia que había guardado celosamente durante años, hasta que el cáncer lo obligó a hablar. Los perros lo sintieron antes de verlo. Fuego fue el primero en reaccionar. Se lanzó hacia la entrada del refugio, su cuerpo un misil de músculos y cicatrices. Cielo lo detuvo con un gruñido, bajo pero firme. No era momento de pelear. Era momento de observar. Don Alberto llegó al puente. Su linterna iluminó el refugio, y por un momento, los ojos de los perros brillaron como monedas en la oscuridad. El viejo se detuvo. Su respiración era un silbido húmedo, y el olor del cáncer era tan fuerte que incluso Sombra lo detectó. El hombre miró el collar en el suelo, y sus ojos se llenaron de algo que no era miedo ni odio. Era reconocimiento. Luna, susurró, su voz apenas audible sobre el ruido del río. Lo siento. Fuego avanzó un paso. El viejo no se movió. Sacó el frasco del bolsillo, lo miró un momento, y luego lo arrojó al río. El cristal se rompió contra una roca, y el líquido verde se diluyó en el agua negra como tinta. Don Alberto se arrodilló, sus manos temblando. Sacó algo más del abrigo, un pedazo de carne. Carne cruda, sangrante, con un olor que hizo que las bocas de los perros se llenaran de saliva a pesar del dolor. Lo dejó en el suelo, a unos metros del refugio. Luego retrocedió, lentamente, sin darles la espalda. Cuando llegó al borde del puente, se detuvo. Miró a los perros una vez más, y esta vez habló claro, aunque su voz temblaba. Díganle a ella, que lo siento. Que todo fue mi culpa, y entonces se fue, su silueta desapareciendo en la lluvia como un fantasma. Los perros no tocaron la carne. No era una ofrenda. Era una trampa. Fuego lo olió de inmediato,
el veneno estaba en la carne, no en el frasco. El viejo había cambiado de idea en el último momento, pero no lo suficiente. Cielo tomó el collar de nuevo y lo llevó al centro del refugio. La manada se reunió alrededor, sus cuerpos tocándose, compartiendo calor. Nieve proyectó una última vez. No una memoria, sino una decisión. Los perros no vengarían a Luna de Plata. La reclamarían. Y la mujer del perfume caro sería el comienzo. En la distancia, un auto pasó por el puente. Sus faros iluminaron el refugio por un instante, y en ese destello, el collar brilló como una estrella. Luego todo volvió a la oscuridad. Pero los perros ya no dormían. Planeaban, y en la mansión, Victoria Alcázar se despertó sobresaltada, con el olor del perfume de su bisabuela en la nariz y el sonido de un aullido lejano en los oídos. No sabía que el aullido llevaba su nombre. El ojo ciego de fuego era una luna muerta, blanca y opaca, pero el otro, el bueno, ardía con un fuego que no se apagaba ni con la lluvia. La mansión Alcázar se alzaba al fondo de la calle empedrada como un animal dormido, ventanas cerradas, luces apagadas, el olor a mármol frío y a dinero guardado en cajas fuertes. Fuego avanzaba pegado a la pared, sus patas pisando hojas secas que crujían como huesos pequeños. El dolor de la quemadura en el hocico era un latido constante, pero lo usaba, cada paso era una promesa de que el dolor no lo detendría. Cielo lo seguía a 10 metros, el collar de plata oculto bajo el pelaje negro de su cuello. Nieve y Sombra se habían quedado en el refugio bajo el puente. La cojera de Nieve la hacía demasiado lenta para una infiltración, y Sombra era demasiado pequeño para arriesgar. Esta noche era de fuego. El expeleador conocía las casas grandes, había vivido en una antes de que lo vendieran por perder una pelea. Sabía dónde estaban las puertas de servicio, los sensores de movimiento, las ventanas que los ricos olvidaban cerrar porque creían que el dinero era un muro. La cocina de la mansión olía a ajo quemado y a limón caro. Fuego entró por la gatera que el jardinero usaba para sacar la basura. El suelo de baldosas era frío como huesos de ballena muertos, y cada paso dejaba una huella húmeda de sus almohadillas quemadas. El aire estaba cargado de olores humanos, sudor de cocinera, perfume de Victoria, y algo más fuerte, miedo. Miedo viejo, el que se acumula cuando sabes que has hecho algo que no puedes deshacer. Don Alberto estaba en la mesa de la cocina, encorvado sobre un frasco de cristal. El líquido dentro era verde, brillante como veneno de serpiente. El viejo temblaba, su mano derecha sostenía una jeringa, y la izquierda apretaba un pedazo de carne cruda que olía a ternera y a muerte lenta. Fuego se quedó quieto en la sombra de la nevera, su respiración controlada, el ojo bueno fijo en el frasco. El viejo habló solo, su voz un susurro roto. Para que no sufran, dijo. Para que Victoria no tenga que verlos más. Fuego entendió. No las palabras, pero sí el olor. El olor del cáncer era tan fuerte que casi tapaba el del veneno. Don Alberto planeaba envenenar a la manada. No por odio, sino por una misericordia torcida. Quería borrar la deuda antes de morir, borrar el remordimiento de su hija con la misma mano que había firmado el juramento roto. Fuego se movió. No rápido, no lento. Con la precisión de quien ha peleado en rings donde un segundo de duda es una cicatriz más. Saltó sobre la mesa, sus patas delanteras golpeando el frasco. El cristal rodó, cayó, se rompió contra el suelo con un sonido que era mitad campanilla, mitad grito. El líquido verde se extendió, brillante, oliendo a almendras amargas y a final. Don Alberto se levantó de golpe, la silla cayendo hacia atrás. Sus ojos estaban rojos, no de llorar, sino de no dormir. Vio a Fuego. Vio el ojo ciego. Vio las cicatrices que cubrían su cuerpo como un mapa de batallas perdidas. Tú, susurró. El de las peleas. Fuego no gruñó. Tomó el pedazo de carne entre los dientes, con cuidado, como si fuera un cachorro. Lo llevó hasta el fregadero, lo dejó caer dentro. Luego, con una pata, abrió el grifo. El agua corrió, fría, lavando la carne, diluyendo el veneno. Pero Fuego no terminó ahí. Abrió la boca y orinó. Un chorro fuerte, amarillo, que cubrió la carne, el fregadero, el suelo. Orina de mapache. La había guardado en su vejiga desde el parque, un olor que los humanos odian más que la muerte. Don Alberto retrocedió, su rostro pálido como la luna. El olor lo golpeó como una bofetada.
tosió, se tapó la nariz, pero era tarde. El hedor se pegaba a la piel, al pelo, a la ropa. Fuego lo miró, el ojo bueno brillando con algo que no era rabia. Era justicia. El viejo corrió. No hacia la puerta, sino hacia el pasillo. Fuego lo siguió, no para atacar, sino para guiar. Lo llevó por el corredor principal, pasando retratos de ancestros que miraban con ojos muertos. El suelo de mármol era resbaladizo por la lluvia que entraba por una ventana abierta. Fuego saltó sobre una mesa auxiliar, derribando un jarrón de porcelana que se hizo añicos. El ruido fue ensordecedor, un grito en la casa silenciosa. Victoria apareció en lo alto de la escalera, envuelta en una bata de seda que olía a whisky y a insomnio. Sus ojos estaban hinchados, y en su mano derecha sostenía una pistola pequeña, de esas que las mujeres ricas llevan en el bolso por si acaso. ¿Qué está pasando?, gritó. Bajó las escaleras corriendo, descalza, sus pies dejando huellas húmedas en el mármol. Llegó a la cocina y se detuvo. Vio el frasco roto. Vio la carne en el fregadero. Vio el charco de orina que brillaba bajo la luz de la luna que entraba por la ventana, y entonces vio a Fuego. El perro estaba en la ventana, sentado, su silueta recortada contra la noche. El ojo ciego brillaba blanco, el otro rojo como sangre fresca. A sus patas, el frasco roto. El líquido verde se había secado, dejando un residuo pegajoso que olía a muerte lenta. Victoria levantó la pistola. Sus manos temblaban. El cañón apuntó al pecho de Fuego, pero no disparó. No podía. Algo en los ojos del perro la detuvo. No era miedo. Era reconocimiento. El mismo olor que había sentido en el balcón, cuando arrojó el agua caliente. El olor de la carne quemada. El olor de su propia culpa. Fuego no se movió. Solo miró. Y en ese momento, Victoria entendió. No con palabras, sino con el cuerpo. El olor del veneno. El olor de la orina. El olor del miedo de su padre. Todo se juntó en su nariz, en su garganta, en su estómago. Don Alberto llegó corriendo, jadeando, su rostro cubierto de sudor. Victoria, no dispares, gritó. Es uno de ellos. Ella bajó la pistola lentamente. Miró a Fuego. Miró el frasco. Miró a su padre. ¿Qué hiciste?, susurró. El viejo no respondió. Solo miró al perro. Miró el ojo ciego. Miró las cicatrices. Y lloró. No como un hombre, sino como un niño que acaba de darse cuenta de que rompió algo que no puede arreglar. Fuego se levantó. Dio un paso hacia la ventana. Luego otro. Saltó al alféizar, su cuerpo grande apenas cabiendo en el espacio. Miró a Victoria una última vez. El ojo bueno brilló con algo que parecía perdón. O quizás advertencia. Luego saltó, desapareció en la noche, su silueta fundiéndose con las sombras del jardín. El olor de la orina quedó en la cocina, pegajoso, imposible de ignorar. Victoria se arrodilló junto al frasco roto. Tocó el líquido verde con un dedo. Quemaba. No como el agua caliente, sino como ácido. Don Alberto se acercó, temblando. Era para ellos, dijo. Para que no sufran. Para que tú no tengas que verlos más. Victoria lo miró. Sus ojos eran fríos, pero no de ira. De algo peor. De comprensión. ¿Y esto?, preguntó, señalando la orina. Esto también era para que no sufran. El viejo no respondió. Solo bajó la cabeza. El olor de la orina lo envolvía como una mortaja. En el jardín, Fuego corrió. No rápido, no lento. Con la precisión de quien sabe que ha cumplido. El ojo ciego no veía, pero el otro sí. Vio la silueta de Cielo esperándolo en la puerta trasera. Vio el collar brillando en su cuello. Vio a Nieve y a Sombra en la distancia, bajo el puente, sus ojos brillando como faros. La manada se reunió. No hablaron. No proyectaron. Solo se miraron. Fuego olió a Cielo. Olió a Victoria. Olió a deuda, y en la mansión, Victoria Alcázar se quedó mirando el frasco roto, el olor de la orina pegado a su piel, el sonido del aullido de Fuego todavía en sus oídos.
No sabía que el perro había dejado algo más que orina en la cocina, había dejado una promesa, y la promesa tenía dientes. El hospital olía a desinfectante barato y a muerte lenta. El pasillo del quinto piso era un túnel de luces fluorescentes que zumbaban como insectos atrapados, y el suelo de linóleo reflejaba las sombras de los visitantes como charcos de aceite. Sombra se deslizó por la puerta de servicio que un camillero había dejado abierta para fumar, su cuerpo pequeño apenas rozando el marco. El cachorro no hacía ruido, nunca lo hacía. Sus patas eran suaves como plumas, y su respiración era un susurro que se perdía entre los pitidos de las máquinas. La habitación 512 estaba al final del pasillo, marcada con una placa de metal que decía, Alcázar, Alberto Privado. La puerta estaba entreabierta, y desde dentro salía el olor del cáncer, carne podrida por dentro, mezclada con el dulzor químico de la quimioterapia. Sombra se pegó a la pared, sus ojos grandes reflejando la luz de la luna que entraba por la ventana. El collar de plata estaba escondido bajo su pelaje, pero pesaba como una piedra en su pecho. Don Alberto yacía en la cama, conectado a tubos que serpenteaban como lianas alrededor de su cuerpo consumido. Su piel era papel translúcido, y sus ojos estaban hundidos en cuencas oscuras. Una máquina pitaba a su lado, marcando el ritmo de un corazón que ya no quería latir. Victoria estaba sentada en una silla de plástico, las manos apretadas en el regazo, el rostro pálido bajo el maquillaje que no podía ocultar las ojeras. Sombra entró. No por la puerta, sino por la ventana. Había escalado el tubo de drenaje del edificio, sus uñas arañando el metal oxidado, el viento azotando su pelaje. Ahora estaba dentro, oculto detrás de la cortina que olía a almidón y a lágrimas. El cachorro se sentó en el alféizar, sus ojos fijos en la pared blanca frente a la cama, y entonces proyectó, no con feromonas esta vez. Sombra no hablaba con olores como nieve. Hablaba con sombras. Sus ojos captaban la luz de la luna, la reflejaban, la moldeaban. La pared blanca se convirtió en un lienzo. Primero apareció el lodo. Lodo negro, espeso, que subía por las piernas de un hombre joven. Luego luna de plata, corriendo, su pelaje blanco brillando como un faro en la tormenta. El hombre la seguía, tropezando, cayendo, levantándose. La niña en sus brazos lloraba, pero Luna no se detenía. La sombra de Luna creció en la pared, sus patas cortando el lodo, su hocico señalando el camino. El hombre llegó a la colina. Se arrodilló. Puso el collar. Juró. Las palabras no se veían, pero se sentían, un peso que caía sobre los hombros de don Alberto como una losa. El viejo abrió los ojos. Vio las sombras. Vio a Luna. Vio el juramento. Sus labios temblaron. Luna, susurró, su voz apenas audible sobre el pitido de la máquina. Lo siento. Victoria se levantó de golpe. Miró la pared. Miró las sombras que se movían como vivos. No entendía cómo, pero entendía que. El cachorro estaba allí, en la ventana, sus ojos brillando como carbones. Sombra no se movió. Solo proyectó más. Ahora la escena cambió. La bisabuela de Victoria, joven, hermosa, cruel. En el jardín de la mansión, una fuente de mármol. Cachorros. Pequeños, blancos, con ojos azules como el cielo. La mujer los tomaba uno por uno, los sumergía en el agua. El perfume. El mismo perfume que Victoria usaba ahora. El olor de la traición. Don Alberto lloró. No con lágrimas, sino con el cuerpo. Sus manos se aferraron a las sábanas, sus nudillos blancos. Firmé el contrato, dijo, su voz rota. En 1927. En la colina. Con sangre. Protegeremos a tus descendientes por siempre. Mi padre lo rompió. Yo lo rompí. Victoria, tú no sabías. Victoria se acercó a la pared. Tocó las sombras con los dedos. Eran frías. Reales. El cachorro la miró. Sombra. El mudo. El que nunca hacía ruido. Pero ahora hablaba. Con imágenes. Con verdad. ¿Qué quieren de mí? Susurró Victoria, su voz temblando. Sombra proyectó la respuesta. No con palabras. Con una imagen final, la mansión Alcázar, pero no como era ahora.
Vacía. En ruinas. Los perros dentro. No como prisioneros. Como dueños. Cielo con el collar. Nieve cojeando por los pasillos. Fuego vigilando la puerta. Y ella, Victoria, afuera. Mirando. Sin perfume. Sin riqueza. Solo con el peso de la deuda, don Alberto intentó levantarse. Los tubos se tensaron. La máquina pitó más rápido. No, dijo. No la toquen. Es mi culpa. Toda mi culpa. Victoria se giró hacia él. Sus ojos estaban llenos de algo que no era ira. Era comprensión. Dolorosa. Afilada. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó. El viejo no respondió. Solo miró al cachorro. Miró las sombras. Miró el collar que brillaba bajo la luz de la luna. Sombra saltó de la ventana al suelo. Sus patas no hicieron ruido. Se acercó a la cama. Don Alberto extendió una mano temblorosa. El cachorro la olió. Luego lamió. Una vez. Su lengua áspera rozó la piel del viejo, dejando un rastro de saliva que olía a lluvia y a lodo. Victoria se arrodilló junto a la cama. Tomó la mano de su padre. Papá, dijo. ¿Qué hiciste? El viejo cerró los ojos. Todo, susurró. Para salvarnos. Para salvarte. La máquina pitó más fuerte. Un pitido largo. Continuo. Las enfermeras entraron corriendo, sus zapatos chirriando contra el linóleo. Victoria fue apartada. Sombra retrocedió hacia la ventana. Pero antes de saltar, proyectó una última imagen, los perros afuera. En el estacionamiento del hospital. Cielo. Nieve. Fuego. Todos mirando hacia arriba. Hacia la ventana. Sus ojos brillando en la oscuridad. Y en el centro, un aullido. No de dolor. De llamada. Victoria lo oyó. No con los oídos. Con el cuerpo. El aullido llevaba su nombre, las máquinas se detuvieron. El pitido se convirtió en una línea plana. Don Alberto estaba muerto. Pero sus ojos seguían abiertos, fijos en la pared donde las sombras de luna de plata todavía danzaban. Victoria se quedó allí, de rodillas, mientras las enfermeras intentaban sacarla. Miró al cachorro. Miró la ventana. Miró las sombras que se desvanecían lentamente, y por primera vez, escuchó su nombre en el aullido, escuchó la deuda, escuchó a los perros. La ciudad se apagó de golpe, como si alguien hubiera arrancido el corazón eléctrico de la metrópoli. A las 22:47, los transformadores de la subestación Roma explotaron en una lluvia de chispas azules, las luces se fueron en cascada, primero Polanco, luego la Colina de los Olivos, después Insurgentes y hasta Xochimilco. El apagón duró exactamente 47 minutos, pero para la manada fueron 47 vidas. Cielo sintió la oscuridad antes de verla. El zumbido de los cables se apagó y el aire cambió, ya no olía a ozono caliente de los postes, sino a metal frío y a miedo humano que se derramaba por las ventanas abiertas. Sus orejas se alzaron, el eco de los ladridos lejanos rebotaba en los edificios como pelotas de goma. Un pastor alemán en Coyoacán aulló una nota aguda, un chihuahua en Tacubaya respondió con un trino nervioso, un rottweiler en la Merced marcó territorio con un gruñido grave. Cielo escuchó el mapa entero de la ciudad en esos ladridos y supo dónde estaba cada perro, cada humano, cada peligro. Nieve percibió el apagón por la temperatura. El asfalto, que a las 10 de la noche aún guardaba el calor del día, se enfrió de golpe. Ella cojeaba junto a la banqueta de Avenida Revolución, y cada paso era una lectura térmica. 38 grados centígrados en la losa donde había estado un coche estacionado, 29 grados centígrados donde la sombra de un árbol había protegido el concreto, 17 grados centígrados en el charco que reflejaba la luna. Con la pata coja marcó un ritmo, caliente frío, y la manada la siguió como si fuera un metrónomo. Fuego lo vivió en el sabor. El aire nocturno se volvió más denso, cargado de partículas de humo de los generadores que los ricos encendían en sus mansiones. Él probó cada bocanada, gasolina de 87 octanos, diésel barato, y debajo de todo, el olor metálico del cáncer humano que se aceleraba cuando la luz se iba. Su lengua colgaba, saboreando la noche como un vino amargo. Sombra,
el cachorro mudo, vio la ciudad en fragmentos de luz. Los charcos eran espejos rotos, cada uno reflejaba un pedazo de luna, un faro de auto, un letrero de neón que parpadeaba antes de morir. Él saltaba de charco en charco, proyectando sombras breves en las paredes, un perro corriendo, una mujer cayendo, un fuego que crecía. Nadie lo entendía todavía, pero él ya contaba la historia. Victoria Alcázar estaba en el penthouse de la Torre Alcázar Corp, en Reforma. Había subido a firmar papeles de emergencia, el apagón amenazaba a los servidores de la farmacéutica. Llevaba un traje negro que olía a lana fina y a perfume caro, el mismo que su bisabuela usaba para ahogar cachorros. Cuando las luces se fueron, el ascensor se detuvo entre el piso 28 y 29. Ella quedó atrapada en la caja de acero, sola, con el eco de su propia respiración y el olor a miedo que subía desde sus axilas. En la calle, la manada se movió, Cielo tomó la delantera. Corrió por Insurgentes, esquivando autos que avanzaban a tientas con las luces de emergencia. Los claxones eran ladridos humanos, confusos y furiosos. Él saltó sobre el cofre de un Tsuru, sintió el metal caliente bajo las almohadillas, y siguió. El olor de Victoria estaba en el aire, perfume, sudor, y algo nuevo, sangre. No mucha, pero suficiente. Se había cortado la mano al golpear la pared del ascensor en la oscuridad, nieve los guió por atajos térmicos. Cruzaron el parque hundido, donde el pasto aún guardaba el calor del sol como una manta. Ella marcó el camino con la pata coja, un golpe seco en el suelo frío significaba, gira a la izquierda, 2 golpes, recto. Fuego olfateaba el aire cada 10 pasos, corrigiendo la ruta cuando el olor a cáncer humano se mezclaba con el de Victoria. Sombra corría en zigzag, proyectando sombras en las paredes de los edificios, un ascensor cayendo, una mujer gritando, un incendio que empezaba. El incendio empezó de verdad a las 23:02. Un generador en la Torre Alcázar Corp hizo cortocircuito. Las chispas saltaron a los cables de fibra óptica, que ardieron como mecha. El fuego subió por el ducto del ascensor como una serpiente roja. Victoria lo sintió antes de verlo, el calor que subía por las paredes metálicas, el olor a plástico quemado, el humo que se colaba por las rendijas. Golpeó la puerta con los puños. Gritó. Nadie respondió. En la calle, Cielo olió el humo. Cambió de dirección sin dudar. La manada corrió por Reforma, esquivando patrullas que avanzaban con sirenas mudas en la oscuridad. Los humanos corrían en todas direcciones, algunos con linternas, otros con celulares que ya no servían. El olor a pánico era espeso, dulce, como fruta podrida. Llegaron a la base de la torre a las 23:11. El incendio ya había roto las ventanas del piso 25. El calor subía en oleadas, y el asfalto frente al edificio se había vuelto un horno. Fuego se detuvo, su ojo ciego reflejando las llamas como un espejo roto. Olió dentro del edificio, plástico, papel, carne humana cocinándose. Y debajo de todo, Victoria. Viva. Aterrada, Cielo tomó la decisión. Entraron por la puerta de servicio, que alguien había dejado abierta en la evacuación. El vestíbulo era un caos de sombras y gritos. La manada subió las escaleras de emergencia, 28 pisos, 560 escalones. Cielo contó con los ladridos lejanos que rebotaban en los ductos de ventilación. Nieve marcó el ritmo térmico, el pasamanos estaba caliente, el suelo frío, caliente, frío. Fuego probó el aire en cada rellano, humo, sangre, miedo. Sombra proyectó sombras en las paredes, un ascensor en llamas, una mujer inconsciente, 4 perros subiendo. Llegaron al piso 28 a las 23:19. El ascensor estaba atascado entre pisos, la puerta metálica abollada por los golpes de Victoria. Ella ya no gritaba, había perdido la voz. Solo jadeaba, el rostro pegado a la rendija inferior por donde entraba un hilo de aire. El fuego rugía arriba, lamiendo el techo. Cielo se acercó a la puerta. Olió a Victoria, sangre en la mano, orina en los pantalones, lágrimas saladas. Gruñó bajo, un sonido que vibró en el metal. Fuego se colocó a su lado, sus músculos tensos. Nieve se sentó atrás, la pata coja extendida, proyectando feromonas de calma para que Victoria no se desmayara. Sombra saltó al pasamanos, sus ojos reflejando las llamas, y proyectó la imagen más clara hasta ahora: 4 perros afuera, una puerta abriéndose,
una mujer saliendo. Victoria sintió la vibración. Abrió los ojos. Vio las sombras en la pared del ascensor. Perros. 4. Uno con collar de plata. Otro cojo. Uno con un ojo ciego. Uno pequeño, mudo. La imagen era tan real que extendió la mano y tocó la sombra de cielo. Fría. Viva. El incendio llegó al piso 28 a las 23:23. El humo era negro, espeso, con olor a carne quemada. Victoria tosió, se dobló. El calor era insoportable. Entonces oyó el sonido, metal arañando metal. Cielo y fuego clavaron las uñas en la rendija inferior de la puerta del ascensor. Sus cuerpos se tensaron, los músculos temblando. Nieve proyectó feromonas de fuerza. Sombra proyectó la imagen de la puerta abriéndose, la puerta cedió 1 centímetro. 2. 5. El hueco era pequeño, pero suficiente. Victoria metió los dedos, tiró. Los perros tiraron. El metal gritó. El hueco se abrió lo suficiente para que ella pasara de lado, el traje rasgándose, la piel quemándose contra el borde caliente, salió a las 23:27. Cayó al suelo, jadeando. Los perros la rodearon. No la tocaron. Solo la miraron. Cielo llevaba el collar de luna de plata en el cuello, brillando bajo las llamas. Nieve cojeaba a su lado, la pata ortopédica de hueso de venado que había fabricado un veterinario clandestino. Fuego vigilaba la escalera, el ojo ciego reflejando el fuego. Sombra se sentó frente a Victoria, proyectando la imagen final, la mujer a salvo, los perros desapareciendo en la noche. Victoria miró el collar. Lo reconoció. Lo había visto en fotos antiguas, en el ático de la mansión. Tocó el metal con dedos temblorosos. Estaba caliente. Vivo. El incendio rugió arriba. El edificio tembló. Los perros se movieron. Cielo tomó la manga del traje de Victoria entre los dientes, suave pero firme. La guió escaleras abajo. 28 pisos. 560 escalones. El humo lo seguía, pero los perros conocían el camino. Cielo por los ladridos lejanos. Nieve por el calor del pasamanos. Fuego por el sabor del aire. Sombra por las sombras que proyectaba en cada rellano. Salida, salida, salida. Salieron a la calle a las 23:39. El apagón seguía. La torre ardía como una antorcha. Los bomberos llegaban, pero tarde. Victoria cayó de rodillas en el asfalto, tosiendo, llorando, viva. Los perros se quedaron a su alrededor, un círculo de sombras en la oscuridad. Ella miró a Cielo. Miró el collar. Miró sus ojos. Gracias, susurró. Cielo no respondió. Solo bajó la cabeza y dejó que el collar rozara el suelo frente a ella. Una ofrenda. Una deuda. Entonces, la luz volvió. A las 23:47 exactas, los transformadores se reiniciaron. Las luces de la ciudad se encendieron de golpe, cegadoras. Los perros desaparecieron en la multitud que corría hacia el incendio. Victoria se quedó sola, arrodillada, el collar de luna de plata en la mano, y en el cuello de Cielo, que corría hacia la noche. El collar ya no estaba, la deuda había cambiado de dueño. El cementerio familiar Alcázar se ocultaba detrás de un muro de piedra volcánica cubierto de hiedra negra. La medianoche olía a tierra removida y a flores muertas. Los jazmines que la bisabuela había plantado en 1952 se pudrían en sus macetas de mármol, exhalando un perfume dulzón que se mezclaba con el olor a cera de las velas que los empleados encendían cada 1 de noviembre. Victoria llegó sola, el collar de luna de plata apretado en el puño como si fuera un corazón latiendo. Llevaba botas de hule negro y un impermeable que olía a humo del incendio de la torre. El traje de lana fina se había quemado en jirones y ahora colgaba de sus hombros como un sudario. La verja de hierro estaba cerrada con candado, pero el candado era nuevo y brillante. Victoria lo rompió con la pala que había robado del cobertizo del jardinero. El metal se dio con un chasquido seco que resonó en la noche como un hueso quebrado. Entró. El camino de grava crujió bajo sus botas. Cada paso era una pregunta que no quería formular. El collar pesaba más que nunca, como si absorbiera la humedad del aire y la convirtiera en culpa. Los mausoleos se alzaban a ambos lados como casas de muñecas para muertos ricos.
Nombres grabados en bronce: Alcázar, Alcázar, Alcázar. El de la bisabuela estaba al fondo, una capilla pequeña con vitrales que representaban ángeles con alas de pavo real. Victoria se detuvo frente a la puerta de bronce. El candado aquí era antiguo, oxidado, pero aún funcionaba. Lo abrió con la llave que su padre le había dado de niña, para que nunca olvides de dónde vienes. La puerta chirrió al abrirse, un sonido que era mitad lamento, mitad risa. Dentro, el aire era frío y seco, cargado de polvo y de alcanfor. El ataúd de la bisabuela reposaba sobre un pedestal de mármol negro, cubierto por una losa con su nombre grabado en letras doradas: Isabella Alcázar de la Vega, 1898 a 1967. Victoria dejó la pala en el suelo y tomó el destornillador que llevaba en el bolsillo. Sus manos temblaban, pero no de frío. Comenzó a quitar los tornillos de la losa, uno por uno. El metal estaba oxidado, cada giro era una lucha. El sudor le corría por la espalda, mezclándose con el olor a humo que aún llevaba en la piel. Cuando la losa se movió, el olor cambió. Ya no era alcanfor. Era tierra. Tierra húmeda, como si el ataúd hubiera estado abierto todo este tiempo. Victoria empujó la losa con el hombro. Cayó al suelo con un golpe sordo que levantó una nube de polvo. El ataúd era de caoba, con incrustaciones de plata que brillaban bajo la luz de la linterna que había traído. Lo abrió. El cuerpo de la bisabuela era un esqueleto envuelto en seda podrida. El vestido de novia que había usado en su boda con el bisabuelo se había deshecho en jirones amarillos. Pero no estaba sola. Enredados entre sus costillas, entre los dedos huesudos que aún llevaban anillos de diamantes, había huesos pequeños. Huesos de cachorro. Blancos, frágiles, con marcas de dientes humanos. Eran 4. Los cachorros de luna de plata. Los que la bisabuela había ahogado en la fuente. Victoria retrocedió. El collar se le cayó de la mano y rodó por el suelo de mármol, tintineando como una campana rota. El olor era insoportable: podredumbre, perfume viejo, y algo más. Sangre. Sangre seca que aún olía a traición. Entonces los oyó: pasos, no humanos. Patas. 4. Luego más. La manada entró por la puerta abierta, sus siluetas recortadas contra la luna que entraba por los vitrales. Cielo iba delante, el collar ya no en su cuello, sino en el suelo frente a la tumba. Nieve cojeaba detrás, su pata ortopédica de hueso de venado golpeando el mármol con un sonido hueco. Fuego vigilaba la entrada, el ojo ciego brillando blanco. Sombra se sentó junto al collar, sus ojos grandes reflejando los huesos. Victoria no gritó. No corrió. Se arrodilló frente al ataúd, las manos temblando. Tomó uno de los huesitos de cachorro. Era tan pequeño que cabía en su palma. Lo olió. Olía a lodo. A 1927. A luna de plata, ¿qué quieren de mí? Susurró, su voz rota. Cielo avanzó. No gruñó. No mostró los dientes. Solo se detuvo frente a ella y bajó la cabeza. Tomó el collar entre los dientes y lo colocó frente a la tumba, junto a los huesos. Luego retrocedió. Los perros formaron un círculo. No cerrado. Abierto hacia Victoria. Una invitación, ella entendió. No con palabras. Con el cuerpo. El olor de los huesos. El peso del collar. El silencio de Sombra. Tomó el collar. Lo puso alrededor de su propio cuello. El metal estaba frío, pero quemaba. Como el agua que había arrojado. Como el fuego que había visto. Como la culpa que ahora llevaba en la piel. Reparación, dijo Cielo. Victoria lo oyó. No con los oídos. Con el alma. El ladrido grave de Cielo se tradujo en su mente como una palabra clara, antigua, en náhuatl, tlamelauac. Reparación. No venganza. No perdón. Reparación. Se levantó. Los perros no se movieron. Solo miraron. Victoria tomó la pala. Comenzó a cavar. No en la tumba. En el suelo del mausoleo. La tierra era dura, llena de raíces de jazmín. Cada palada era una confesión.
Sudor. Lágrimas. Sangre de los cortes en sus manos. Los perros observaban. Sombra proyectó sombras en las paredes, una mujer cavando, huesos saliendo, un collar brillando. Cuando el agujero fue lo suficientemente profundo, Victoria tomó los huesitos de cachorro. Uno por uno. Los colocó dentro. Luego el collar. No. El collar no. Lo dejó en el suelo. Tomó un mechón de su propio cabello, lo cortó con el destornillador, y lo puso con los huesos. Su ofrenda cubrió el agujero. Aplanó la tierra con las manos. Los perros se acercaron. Cielo orinó en la tierra fresca. No como marca. Como bendición. Nieve lamió el suelo. Fuego gruñó bajo, un sonido que era aprobación. Sombra proyectó la imagen final, los huesos en paz, la mujer de rodillas, los perros libres. Victoria se levantó. El collar ya no estaba en el suelo. Estaba en el cuello de Cielo otra vez. Brillaba bajo la luna. Gracias, susurró. Los perros se movieron. Salieron del mausoleo. Victoria lo siguió. Afuera, la noche era fría. El olor a jazmín podrido se había ido. Ahora olía a tierra fresca. A lluvia que viene. Entonces lo oyó, un disparo. El jardinero de la mansión estaba en la verja, fusil en mano. Lo había contratado don Alberto semanas antes, por si los perros volvían. El hombre olía a miedo y a whisky barato. Apuntó a Cielo. Victoria corrió. No pensó. Solo corrió. Se interpuso entre el fusil y el perro. No. Gritó. El jardinero dudó. El cañón tembló. Los perros no se movieron. Solo miraron. Victoria levantó las manos. Bajé el arma, dijo. Es mi culpa. Toda mi culpa. El jardinero bajó el fusil lentamente. Miró a los perros. Miró el collar. Miró a Victoria. Y retrocedió. Desapareció en la noche. Victoria se giró hacia Cielo. El perro la miró. El collar brillaba. Los huesos estaban enterrados. La deuda seguía ahí, pero ahora era suya, y el jardinero había visto todo. La clínica clandestina olía a mezcal y a cloroformo barato. Estaba escondida en un canal de Xochimilco, entre chinampas abandonadas donde los ajolotes nadaban entre botellas rotas y llantas quemadas. El letrero de madera decía, veterinaria El Nahual solo de noche, pero nadie entraba sin ladrar primero. El lugar era un taller de reparación para perros rotos, expeleadores, atropellados, abandonados. Los veterinarios eran tres: Lucía, con tatuajes de calaveras en los brazos; Marco, expreso de Lecumberri que había aprendido a suturar en la cárcel; y la doctora Rosa, una mujer de 60 años que hablaba en ladridos cuando se enojaba. Sombra llegó primero, arrastrado por fuego. El cachorro tenía una bala alojada en el hombro izquierdo. El disparo del jardinero había sido desviado por el ala del ángel, pero el plomo aún estaba dentro, caliente como una brasa. Sombra no lloraba. Nunca lo hacía. Solo temblaba, sus ojos grandes fijos en la nada, proyectando sombras débiles en el agua del canal. Un fusil, un hombre borracho, sangre en el mármol. La puerta de la clínica era una cortina de plástico que olía a sangre seca. Fuego empujó con el hocico. Lucía salió con una linterna, el tatuaje de una calavera sonriendo bajo la luz. Vio al cachorro. Vio la sangre. Vio a la manada detrás. Adentro, ladró. Su voz era ronca, como si hubiera fumado desde los 12. Marco abrió la mesa de operaciones, una puerta vieja sobre caballetes, cubierta con una sábana que alguna vez fue blanca. Rosa ya estaba lavándose las manos en un balde de agua turbia. Habló sin mirar: anestesia local. No tenemos gas. El cachorro es pequeño, si lo duermo del todo, no despierta. Sombra fue colocado sobre la mesa. Sus patas temblaban. Cielo se acercó, lamió el hocico del cachorro una vez. Nieve cojeó hasta el lado opuesto, proyectando feromonas de calma, olor a hierba después de la lluvia, a leche materna, a seguridad. Fuego vigilaba la puerta, el ojo ciego fijo en la oscuridad del canal. Victoria llegó corriendo 10 minutos después. Había seguido el rastro de sangre desde el cementerio, gotas rojas en la grava, en el asfalto, en las flores aplastadas.
Llevaba el collar de luna de plata en el cuello, ahora manchado de tierra y de su propia sangre. Entró sin tocar. Los veterinarios la miraron. Lucía levantó una ceja. ¿Tú eres la del agua caliente?, preguntó. Victoria no respondió. Se arrodilló junto a la mesa. Tomó la pata de Sombra. El cachorro la miró. Proyectó una sombra débil en la sábana. Victoria de rodillas, limpiando sangre, pidiendo perdón. Rosa tomó el bisturí. Era una hoja de afeitar reciclada, afilada con una piedra. Hizo la incisión. Sombra se tensó, pero no hizo ruido. La bala estaba profunda, rozando el hueso. Marco sostuvo la linterna. Lucía succionó la sangre con una jeringa sin aguja. El olor era metálico, caliente, vivo. Entonces Rosa habló. No en español. En ladridos. Cortos. Rítmicos. Grrra. Pata. Sangre. Los perros entendieron. Cielo respondió con un gruñido bajo. Nieve proyectó una imagen, una pata ortopédica, hecha de hueso de venado, brillando bajo la luz. Fuego gruñó aprobación. Victoria entendió también. No con la mente. Con el cuerpo. El olor de la sangre de Sombra era el mismo que el de los cachorros en la tumba. El mismo que el de su propia palma cortada. Se quitó el collar. Lo puso sobre la mesa, junto a la pata herida de Sombra. Usen mi sangre, dijo. Si sirve. Rosa la miró. Luego a los perros. Cielo asintió. Nieve proyectó. Victoria donando, Sombra sanando, deuda pagada. Marco preparó la transfusión. No había agujas limpias. Usó una pluma de ganso esterilizada en mezcal. Pincharon la vena de Victoria en el brazo. La sangre fluyó, roja, espesa, a un frasco de vidrio. Luego a Sombra. El cachorro tembló. Sus ojos se cerraron. Pero su pecho subió y bajó. Vivo. Rosa extrajo la bala. Era pequeña, deformada, con graves de mármol incrustados. La dejó en un plato de metal. El sonido fue un tintineo que resonó en la clínica como una campana. Lucía suturó. No con hilo quirúrgico. Con tendón de venado que Marco había secado al sol. Los puntos eran torpes, pero fuertes. Sombra durmió. Por primera vez en su vida, durmió sin proyectar sombras. Victoria se sentó en el suelo, la espalda contra la mesa. Su brazo sangraba lento. Los perros la rodearon. Cielo lamió la herida. Nieve proyectó. Victoria y Sombra, sangre compartida, familia. Fuego gruñó bajo, un sonido que era protección. Entonces Rosa habló. En español esta vez. Eres descendiente de Luna de Plata, dijo. Tu sangre huele a ella. A lodo. A 1927, Victoria levantó la vista. Los veterinarios la miraron. Lucía sonrió, la calavera tatuada torciéndose. Aquí hablamos en ladridos, dijo Marco. Aprendimos en la cárcel. Los perros nos enseñaron. Tú ya estás aprendiendo. Victoria miró a Nieve. La perra coja tenía una pata ortopédica hecha de hueso de venado. La misma que había proyectado. La misma que ahora llevaba Sombra en su sangre. ¿Cómo?, preguntó. Rosa señaló una caja en la esquina. Dentro, frascos. Etiquetas escritas a mano. Glándula de luna, 1927. Sangre de cachorro, 1967. Compuesto Alcázar, 2025. El laboratorio secreto de la mansión. El que don Alberto había usado para crear medicamentos. El que había extraído de perros durante décadas. Victoria se levantó. Tomó un frasco. Lo abrió. El olor era dulce, químico, mortal. Lo reconoció. Era el mismo que su padre había intentado usar como veneno. Esto es la fortuna Alcázar, dijo Rosa. Extraído de glándulas pineales de perros. De Luna. De sus cachorros. De Nieve. De ti. Ahora, Victoria dejó caer el frasco. Se rompió. El líquido verde se extendió por el suelo, brillando bajo la luz de la linterna. Nieve se acercó.
cojeando. Lamió el líquido. No murió. Proyectó, verdad. Sangre. Deuda, Sombra despertó. Su voz era ronca, como si hubiera estado muda toda la vida y ahora encontrara las palabras. Habló. No en español. En ladridos. Cortos. Rítmicos. Grrra. Deuda. Pagada. Victoria lloró. No con lágrimas. Con el cuerpo. Los perros la rodearon. Cielo puso el collar en su regazo. Nieve lamió su herida. Fuego vigiló la puerta. Sombra habló de nuevo. Sangre, ladró. Familia, Victoria tomó el collar. Lo puso alrededor del cuello de Sombra. El cachorro lo llevó con orgullo, aunque le quedaba grande. Rosa sonrió. Bienvenida a la manada, dijo. Afueras, el canal olía a lluvia que viene. Los ajolotes nadaban entre los frascos rotos. La clínica estaba en silencio. Pero en la mansión, el testamento de don Alberto esperaba, todo para los perros, si Victoria cumple el juramento. Y el jardinero, escondido en la chinampa, había visto todo. Llevaba un celular. Grabando. La mansión Alcázar ya no olía a caviar ni a perfume caro. Olía a orina seca, a pienso barato y a desinfectante de pino que Victoria compraba en bidones de 20 litros. Las alfombras persas habían sido arrancadas, el mármol italiano estaba cubierto de huellas de patas y de manchas amarillas que no salían con nada. Los retratos de los ancestros colgaban torcidos, porque Fuego los había usado de blanco para practicar saltos. En el salón principal, donde antes se celebraban cenas de gala, ahora había 30 jaulas improvisadas con puertas de madera reciclada y 30 perros que ladraban en coro cada vez que sonaba el timbre. Victoria firmó la cesión de bienes a las 7 de la mañana, frente a un notario que olía a café rancio y a miedo. El documento era grueso, la mansión, las cuentas bancarias, las acciones de Alcázar Corp, todo pasaba a un fideicomiso llamado Santuario Luna de Plata. El notario intentó protestar. Victoria le mostró el testamento de don Alberto, escrito de puño y letra la noche antes de morir, todo para los perros, si Victoria cumple el juramento. El hombre firmó temblando. Cielo estaba sentado a su lado, el collar brillando en su cuello como una estrella de plata. Los perros ya sabían leer. No con los ojos, sino con las narices y las sombras. Sombra había proyectado los planos de la mansión en las paredes durante semanas, líneas de drenaje, puertas secretas, el laboratorio subterráneo. Los había memorizado todos. Ahora, mientras Victoria firmaba, el cachorro, ya no tan cachorro, caminaba por los pasillos proyectando instrucciones en las paredes: cocina comida 7 de la mañana, patio paseo 12 del mediodía, sala siesta 3 de la tarde. Los perros nuevos, rescatados de la calle, seguían las sombras como si fueran órdenes divinas. Victoria se quedó como empleada. Su sueldo, 0 pesos. Su uniforme, overol azul y botas de hule. Su primer turno empezó a las 6 de la mañana, limpiar 35 excrementos, preparar 20 kilos de croquetas remojadas en caldo de pollo, cambiar el agua de 15 bebederos. Sus manos, que antes sostenían copas de cristal, ahora olían a cloro y a mierda. Pero no se quejaba. Cada palada de heces era una reparación. Cada latido de su corazón, una promesa. Cielo la vigilaba. No con maldad. Con autoridad legal. El collar era su acta notarial. Si Victoria fallaba, el fideicomiso se disolvía y los perros se quedaban con todo. Ella lo sabía. Lo aceptaba. Lo agradecía. Fuego encontró el laboratorio secreto una semana después de la firma. Estaba detrás de la bodega, oculto tras una pared falsa que olía a moho y a formaldehído. La puerta era de acero, con cerradura biométrica. Fuego la abrió oliendo la combinación: el sudor de don Alberto, el miedo de los técnicos, la sangre de los perros. Dentro, el aire era frío y estéril. Frascos alineados en estantes de metal: glándula pineal Luna de Plata, 1927, extracto adrenal Cachorro 3, 1967, compuesto Alcázar Lote 2025. Cientos de ellos. Miles. La fortuna farmacéutica entera, destilada de sufrimiento canino. Fuego gruñó.
Su ojo ciego reflejaba los frascos como espejos rotos. Llamó a la manada con un aullido bajo que vibró en las tuberías. Cielo llegó primero. Nieve cojeando detrás. Sombra proyectó la historia en las paredes blancas del laboratorio. Perros en jaulas, agujas en el cuello, ojos que se apagaban lentamente. Victoria entró última, el overol manchado de croquetas. Vio los frascos. Vio las etiquetas. Vio su apellido en cada uno, se arrodilló. No lloró. Tomó un frasco. Lo abrió. El olor era dulce, químico, mortal. Lo reconoció, el mismo que su padre había intentado usar como veneno. El mismo que había salvado vidas humanas mientras mataba perros. Lo derramó en el suelo. El líquido verde se extendió, brillando bajo las luces fluorescentes. Luego tomó otro. Y otro. Los perros la miraron. No la detuvieron. La ayudaron. Cielo rompió los estantes con las patas. Nieve proyectó feromonas de destrucción. Fuego orinó en los frascos rotos. Sombra proyectó la imagen final, el laboratorio en llamas, los perros libres, Victoria de pie en el centro, pero no quemaron nada. Victoria llamó a los veterinarios de Xochimilco. Lucía, Marco y Rosa llegaron en una trajinera cargada de bidones vacíos. Recolectaron los frascos. Los etiquetaron. Los fotografiaron. Los subieron a internet. El video se volvió viral en horas, la verdad detrás de Alcázar Corp experimentación animal revelada. Las acciones cayeron. Los inversionistas huyeron. La empresa quebró, Victoria no luchó. Firmó la quiebra. El dinero restante fue al santuario. Compraron más terreno. Más jaulas. Más comida. Más perros. Un mes después, la mansión era irreconocible. El jardín tenía corrales de madera. El salón de baile, camas de paja. La piscina estaba llena de agua limpia donde los cachorros aprendían a nadar. Victoria dormía en el sótano, en un catre junto a la lavandería. Su almohada olía a perro. Su despertador era el primer ladrido de Cielo a las 5:30 am, pero algo cambió una noche. Fuego encontró el video de seguridad. Estaba en un disco duro oculto detrás de un panel en el laboratorio. Lo sacó con los dientes y lo llevó a Sombra. El cachorro lo proyectó en la pared de la cocina mientras Victoria lavaba platos. La imagen era granulada, en blanco y negro, fechada 1927. Don Alberto, joven, inyectando algo a Luna de plata. La perra blanca estaba atada a una mesa de metal. Sus ojos amarillos miraban a la cámara. No con miedo. Con comprensión. El líquido era verde. El mismo compuesto. Veneno lento. Para que viviera lo suficiente para extraer más glándulas. Para que sufriera más, Victoria dejó caer el plato. Se rompió. Los perros se quedaron quietos. Cielo se acercó. Lamió la mano de Victoria. Nieve proyectó, verdad. Dolor. Reparación, Victoria tomó el disco. Lo guardó. No lo destruyó. Lo usaría. Para contar la historia. Para que nadie olvidara, los perros la miraron. Sombra habló. Su voz ya no era ronca. Era clara. Fuerte, sangre, ladró. Deuda. Pagada, Victoria asintió. Se arrodilló. Limpió los pedazos del plato. Los perros la rodearon. Cielo puso el collar a sus pies. No como dueño. Como igual, la mansión era de los perros. Victoria era su empleada. Su guardiana. Su hermana, y en la ciudad, los productos Alcázar empezaron a desaparecer de los supermercados. Los perros los marcaban con feromonas de peligro. Los clientes olían algo raro. Dejaban de comprar. La quiebra era total, pero en la mansión, la vida seguía. Los perros corrían. Victoria limpiaba. La deuda se pagaba. Día a día, y en la puerta, un nuevo cachorro llegó. Con una mancha plateada en el pecho. Sombra lo miró. Proyectó,
futuro, la historia no terminaba. Solo cambiaba de dueño. Las ruinas del laboratorio subterráneo olían a plástico quemado y a metal oxidado. El techo se había derrumbado en secciones, dejando agujeros por donde entraba la luz de la luna, cortándola en rayos plateados que bailaban sobre los escombros. Victoria bajó por la escalera de servicio que Fuego había descubierto semanas atrás, sus botas resonando contra los escalones de concreto agrietado. Llevaba una linterna en una mano y el disco duro de seguridad en la otra, envuelto en una bolsa de plástico para protegerlo del polvo. Los perros la seguían, cielo delante, el collar de luna de plata brillando como un faro, Nieve cojeando con su pata ortopédica, Fuego vigilando la retaguardia, el ojo ciego reflejando las sombras, y Sombra, ahora con voz, cerrando la marcha. El laboratorio era un mausoleo de vidrio roto y papeles chamuscados. Los estantes de metal estaban torcidos, los frascos destrozados formaban un mosaico verde en el suelo. El olor era nauseabundo, formaldehído, sangre vieja, y algo más dulce, como almendras amargas. Victoria se detuvo frente a una pared donde aún colgaba un póster desvaído, Alcázar Corp Innovación para la Vida. Debajo, en letras pequeñas, extraído de fuentes naturales. Ella sabía lo que significaba ahora. Fuentes con 4 patas. Sombra se adelantó. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y por primera vez, no proyectó sombras. Habló. Su voz era ronca, como si cada palabra le costara un pedazo de alma, pero clara. Recitó el juramento de 1927 en náhuatl antiguo, las sílabas rodando como piedras en un río seco. Inascan, Intlali, Incali, Inyoyo. Tlamelawak. Victoria entendió. No con la mente. Con la sangre. El náhuatl era el idioma de Luna de Plata, el que había aprendido en las calles antes de la inundación. El juramento era una cadena: tierra, casa, corazón, reparación. Cielo gruñó bajo, un sonido que vibró en el pecho de Victoria. Nieve proyectó feromonas, imágenes de jaulas, de agujas, de perros que morían lentos para que los humanos vivieran más. Fuego olfateó el aire, su lengua saboreando el veneno residual. Encontró algo. Una caja fuerte empotrada en la pared, oculta detrás de un panel falso. La abrió con las patas, rompió la cerradura con un mordisco. Dentro, más frascos. Pero estos eran diferentes. Etiquetas escritas a mano: glándula pineal Luna de Plata, 1927 lote 1. Sangre cachorro 1, 1967. Compuesto final Victoria Alcázar, 2025. Victoria tomó el último frasco. Su nombre. Su sangre. La que había donado a Sombra. La que ahora era parte del compuesto. Lo abrió. El líquido era claro, casi transparente, con un brillo plateado. Lo olió. Era ella. Su esencia. Destilada, se arrodilló. Los perros formaron un círculo. Sombra habló de nuevo, su voz más fuerte: deuda. Sangre. Gloria. Victoria entendió. La fortuna Alcázar no era solo dinero. Era sangre. Glándulas. Vidas. Luna de Plata había sido el comienzo. Los cachorros, el medio. Ella, el final. El compuesto se vendía como un elixir antienvejecimiento para millonarios. Renueva tu juventud con la esencia de la vida. La vida de perros tomó una decisión. No con palabras. Con acciones. Derramó el frasco en el suelo. El líquido se extendió, brillando como luna líquida. Luego tomó los otros. Uno por uno. Los rompió. El vidrio crujió bajo sus botas. Los perros ayudaron. Cielo rompió estantes. Nieve proyectó imágenes de destrucción. Fuego orinó sobre los restos. Sombra recitó el juramento una y otra vez, su voz llenando el laboratorio como un canto fúnebre, pero no quemaron nada. Victoria sabía que la prueba era necesaria. Llamó a los veterinarios de Xochimilco. Lucía, Marco y Rosa llegaron con cámaras, drones, y un equipo de periodistas independientes que olían a café y a justicia. Grabaron todo. Los frascos. Las etiquetas.
El video de 1927. El compuesto con su nombre. Lo subieron a la red. El mundo explotó, las acciones de Alcázar Corp cayeron a cero. Los inversionistas demandaron. Los clientes devolvieron los productos. Los supermercados los retiraron. Pero los perros actuaron primero, iniciaron el boicot olfativo, Cielo lideró. La manada se dividió en equipos. Cada noche, salían a la ciudad. Marcaban los productos Alcázar con feromonas de peligro. No orina. Algo más sutil. Glándulas anales. Un olor que los humanos no detectaban conscientemente, pero que les hacía arrugar la nariz. Les hacía dejar el frasco. Les hacía elegir otra marca. En Walmart, en Soriana, en Chedraui. Los estantes se vaciaron. Los gerentes olían algo raro. Los clientes se quejaban. Las ventas colapsaron, Victoria vio todo desde la mansión. Los perros regresaban al amanecer, exhaustos pero triunfantes. Sombra proyectaba mapas en las paredes, supermercados marcados, productos abandonados, humanos confusos. Ella limpiaba. Alimentaba. Aprendía. Su overol olía a perro. Su cabello estaba corto, cortado con tijeras de cocina. Su perfume era el de la reparación, pero la elección llegó una noche, los veterinarios trajeron una oferta. Un laboratorio europeo quería comprar el compuesto restante. Ofrecían millones. Para estudios éticos. Victoria se reunió con los perros en el salón principal. Los 30 rescatados formaron un círculo. Cielo en el centro. Sombra a su lado. Nieve cojeando. Fuego vigilando, Victoria habló. Por primera vez, en ladridos. Aprendidos de Marco. De Rosa. De los perros, GRRRA. Compuesto. Destruir. O vender. Los perros respondieron. Cielo gruñó, destruir. Nieve proyectó, jaulas, muerte, ciclo. Fuego mostró los dientes, vender es traición. Sombra habló claro, destruir. Sangre. Libre. Victoria asintió. Tomó el último frasco. El que llevaba su nombre. Lo levantó. Los perros la miraron. Ella lo rompió contra el suelo. El líquido plateado se extendió, brillando bajo la luz de la luna que entraba por las ventanas rotas, el ciclo se rompió, los perros aullaron. No de dolor. De victoria. El sonido llenó la mansión, salió al jardín, llegó a la ciudad. Los perros callejeros respondieron. Los domésticos en las casas. Un coro que nadie entendió, pero que todos sintieron, Victoria se arrodilló. Los perros la rodearon. Cielo puso el collar a sus pies. No como dueño. Como igual. Sombra lamió su mano. Nieve proyectó la imagen final, la mansión llena, los perros libres, Victoria parte de la manada, pero afuera, en la ciudad, un millonario abrió su botiquín. Tomó un frasco de Alcázar. Lo olió. Arrugó la nariz. Lo dejó. El boicot funcionaba, y en la mansión, la deuda se pagaba. Día a día. Hueso a hueso. Sangre a sangre, la historia no terminaba. Solo cambiaba de forma. Un año después, la colina de los Olivos olía a lluvia fresca y a hierba recién cortada. La primera tormenta de la temporada llegó en noviembre, exactamente como en 1927, pero esta vez no había lodo que tragara barrios ni techos que se hundieran. Solo nubes negras que rodaban sobre la ciudad como perros gigantes, y relámpagos que iluminaban la mansión Alcázar, ahora santuario Luna de Plata, como un faro de esperanza. Victoria salió al jardín a las 5 de la mañana. Llevaba el overol azul raído, las botas llenas de lodo, y una sonrisa que nadie le había visto antes. El santuario era un caos organizado, corrales de madera pintados de colores, comederos automáticos hechos con tambos reciclados, un hospital veterinario en lo que fue el salón de baile. 100 perros vivían allí. 100 historias. 100 nombres que Victoria conocía de memoria. Limpieza a las 6, comida a las 7, paseos a las 9, siestas a las 12.
Su vida era un reloj de ladridos, Cielo la esperaba en la puerta principal. El pastor belga negro tenía canas en el hocico, pero sus ojos seguían afilados como cuchillos. El collar de luna de plata brillaba en su cuello, limpio, restaurado por un joyero que donó su trabajo, por los perros. Nieve cojeaba a su lado, la pata ortopédica de hueso de venado ahora decorada con cintas de colores que los cachorros le ataban jugando. Fuego vigilaba desde el techo de la caseta, el ojo ciego blanco como la luna, el otro fijo en el horizonte. Sombra, ya adulto, corría entre los corrales, su voz clara dando órdenes en ladridos cortos, grrra. Comida. Ahorra. La tormenta llegó a las 6. El cielo se abrió y la lluvia cayó como baldes. Los perros corrieron al jardín, no para refugiarse, sino para jugar. Sus cicatrices brillaban bajo el agua, mapas estelares de batallas ganadas. Victoria se quedó bajo la lluvia, el overol empapado, el cabello pegado a la cara. No se cubrió. Dejó que el agua la lavara. El olor a perfume caro había desaparecido para siempre. Ahora olía a perro. A tierra. A vida. Cielo se acercó. Tomó el collar entre los dientes y lo desabrochó. Lo llevó hasta la tumba de luna de plata, un montículo de tierra en el centro del jardín, cubierto de flores silvestres. Victoria lo siguió. Los perros formaron un círculo. No perfecto. Abierto. Como siempre, ella se arrodilló. Tomó el collar. Lo sostuvo un momento. Luego lo enterró junto a la tumba. No como despedida. Como cierre. La deuda estaba pagada. No con dinero. Con sangre. Con tiempo. Con amor, Cielo orinó sobre la tierra fresca. No como marca. Como perdón canino. Un chorro largo, amarillo, que humeaba bajo la lluvia. Nieve lamió el suelo. Fuego gruñó bajo, un sonido que era paz. Sombra habló claro, libre. Victoria sonrió. Se levantó. Los perros la rodearon. No como dueños. Como familia, la mansión era un santuario. La empresa Alcázar había quebrado. Los productos desaparecieron. El compuesto fue destruido. Los veterinarios de Xochimilco ganaron premios. Los perros de la calle tenían un hogar. Victoria tenía un propósito, pero la tormenta trajo algo más, un cachorro nuevo nació esa noche. En el hospital veterinario, bajo la luz de una lámpara de queroseno porque la electricidad falló de nuevo. Era pequeño, negro, con una mancha plateada en el pecho en forma de luna creciente. Sombra lo lamió primero. Proyectó su sombra en la pared, el cachorro corriendo, guiando, salvando. Como luna, Victoria lo tomó en brazos. El cachorro la miró. Sus ojos eran amarillos. Como faroles en la tormenta, luna nueva, susurró, los perros aullaron. El sonido llenó el santuario, salió al jardín, llegó a la ciudad. Los perros callejeros respondieron. Los domésticos en las casas. Un coro que hablaba de ciclos que no se rompían, sino que se renovaban. Victoria salió al jardín otra vez. La lluvia había parado. El aire olía a ozono y a tierra mojada. Los perros corrieron. Sus cicatrices brillaban como mapas estelares. Ella corrió con ellos. Por primera vez en su vida, corrió sin mirar atrás. En la ciudad, un millonario abrió la puerta de su mansión en las lomas. Un grupo de perros callejeros olfateaba sus contenedores. Él tomó una manguera. La conectó al sistema de riego. Pero antes de abrirla, olió algo. Perfume. El mismo perfume que Victoria había usado. El mismo que la bisabuela traidora. El mismo que ahora era una advertencia, dudó. Bajó la manguera. Los perros lo miraron. Uno llevaba una mancha plateada en el pecho, el millonario retrocedió. Cerró la puerta, en el santuario, Victoria enterró el collar. Los perros la rodearon. La lluvia volvió, suave esta vez. Lavó la tierra. Lavó las cicatrices. Lavó el pasado, la deuda estaba pagada, pero la historia seguía, siempre seguiría, porque los perros recuerdan, y ahora,
Victoria también.